Bueno, señores, hablamos de economía, de los dineros, de los bolsillos, que nos los vamos a tener que estar varias veces con la que está por venir. La bajada del precio de la luz, de la que les hablamos esta semana, lunes y martes. El lunes ya saben que estuvo incluso por debajo de los 100 euros megavatio hora. Llevamos muchos días sin ver un precio así. Bueno, pues la realidad es que parece que fue un espejismo, que ha durado un par de días, porque hoy la luz vuelve a subir, prácticamente rozando ya de nuevo los 200 euros megavatio hora. El precio máximo hoy, de nuevo en esa franja de 8 a 9 de la tarde, alcanzará los 255 euros megavatio hora de media, en todo. Durante la jornada 181. Bueno, y no solo sube la luz, sube el gas, sube los combustibles y sube también la alimentación. El gas, como les decíamos, va a subir entre un 5 y un 16%. Los carburantes, que ya están subiendo, pero van a subir un 20% y continuarán así durante 2022. Los coches suben por el impacto del impuesto de matriculación y sube también la alimentación, la hostelería, como consecuencia de esa subida de los precios en el mercado. A ver, Juan Rayo, buenos días. Oye, qué mala pinta tiene el 2022 en esto de la economía. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, evidentemente lo que estabais comentando supone un riesgo importante a la recuperación de la economía. La inflación, la subida de precios generalizada que estamos viviendo puede llevar, de hecho en Estados Unidos ya se ha dicho que puede llevar a una subida de tipos de interés justamente, o a varias subidas de tipos de interés justamente para intentar controlar esta elevación de los precios. Y si eso se produjera en Europa, el Banco Central Europeo de momento todavía se está intentando resistir, pero si eso se produjera hay que tener presente que nuestro país, especialmente el sector público, es de los más endeudados de toda la Unión Europea, de toda la eurozona, y por tanto sería uno de los que más sufriría. La crisis de 2012 se fraguó en unas circunstancias, no diré muy similares a las actuales porque no eran idénticas, pero que sí tenía componentes parecidos. Alto endeudamiento y una política monetaria que no quería facilitar ese endeudamiento de los estados, sino presionarles para que ajustaran el presupuesto y cuadraran las cuentas. Y ese es un escenario que, si los precios siguen subiendo, no se puede descartar para nuestras economías. ¿Qué margen de maniobra hay? Lo digo porque la luz nos viene, entre comillas, impuesta, el gas, los carburantes y el precio de los alimentos, que está obviamente hinchado también por todas esas subidas que son colaterales a todos los negocios. Para las economías domésticas deja muy poco margen de ahorro. Sí, a las economías domésticas desde luego les deja muy escaso margen. Tengamos en cuenta que pese al triunfalismo del gobierno en cuanto al comportamiento del mercado laboral, 2021 será el año en el que los trabajadores españoles perderán más poder adquisitivo de todo el siglo XXI, y además con mucha diferencia. Los precios, de momento, están subiendo el 5,5% en términos interanuales. La subida media pactada en convenio de los salarios en España es del 1,5%. Es decir, estamos hablando de que aproximadamente los trabajadores españoles perderán este año un 4% de poder adquisitivo. Casi como si les hubiesen bajado el salario un 4%, manteniendo constantes sus salarios nominales. Y esta bajada, como digo, es la más importante en todo lo que llevamos de siglo XXI. Y además con mucha diferencia. La otra bajada relevante del poder adquisitivo de los trabajadores se vivió en el año 2012, cuando España estaba a punto de quebrar. Pero es que en ese momento la caída de los salarios reales ni siquiera llegó al 2%. Es decir, que estamos hablando ahora mismo de una caída que es más del doble del peor momento hasta ahora del siglo XXI para los trabajadores españoles. Como te decía, para los españoles poco margen de maniobra, pero ¿y el gobierno qué puede hacer para aminorar alguna de estas subidas que nos vienen por delante? Sí, cuando hablabas antes de margen de maniobra pensaba que te referías al margen de maniobra de las políticas públicas. Efectivamente, el gobierno tampoco tiene mucho margen de maniobra en esta cuestión, porque este es un problema que viene provocado por una inflación que es global. Y es una inflación que es global porque los gobiernos de todo el mundo, también el nuestro, pero no es responsabilidad exclusiva ni mayoritaria del nuestro, desde el año 2020 han recurrido a políticas
fiscales y, en el caso de los bancos centrales, monetarias muy expansivas. Han cebado el gasto en el conjunto de la economía global, una economía que tiene restricciones en su capacidad de aumentar la producción por la pandemia, y mucho gasto y poca capacidad de aumentar la producción se traduce en precios más altos. Y eso es algo que individualmente no se puede corregir. Es decir, la inflación se empezará a corregir o bien cuando las empresas se readapten con mucha rapidez a ese volumen incrementado de gasto, o más bien cuando los gobiernos de todo el mundo, no únicamente en exclusiva al español, adapten los niveles de gasto agregado a la realidad. Y si no pasa ni una cosa ni la otra, pues la inflación persistirá, devorando, fagocitando el poder adquisitivo de los españoles. Vaya pronóstico, Juan, de verdad, ¿eh? Hoy esta mañana, entre unas noticias y otras, nos has dejado todos. Y Juan tiene razón en una cosa, además la pérdida de poder adquisitivo se va a mantener. Porque, claro, o sea, no van a bajar los precios una vez hayan subido, y el poder adquisitivo salarios, en el 2023 en los salarios volverá a estar por debajo. Y los salarios no suben. Oye, te pregunto por la reforma laboral, Juan, ¿eh? Y bueno, hay mucho que analizar desde luego de esta reforma que de momento tiene quórum de sindicatos y patronal. Uno de los asuntos más delicados es quizá el fin de esos contratos de obra, la temporalidad, los contratos temporales. Las empresas tienen 3 meses para actualizar ese tipo de contratos. ¿Podrán hacerlo? Y sobre todo, ¿qué consecuencias va a tener o qué consecuencias crees que va a tener? Bueno, lo primero, si me permites, es constatar una vez más que esta reforma laboral, en contra de lo que nos dijeron, no ha derogado en absoluto la reforma laboral del año 2012. De hecho, el aspecto que estás mencionando, el de la temporalidad, es un aspecto que la reforma laboral de 2012 no trató. Son problemas que viene arrastrando el mercado laboral español desde mediados de los 80, cuando el Partido Socialista, por cierto, habilitó la contratación temporal, incluso, digamos, abusiva, como válvula de escape para generar empleo en un mercado laboral que, precisamente por la rigidez regulatoria que ellos defendían para los trabajadores indefinidos, dificultaba crear empleo por otra vía que no fuera la contratación temporal. Ahora parece que ese Partido Socialista, que fue el que inauguró la contratación temporal masiva en España a mediados de los 80, se alía con Podemos para intentar ponerle coto al grave problema, y en esto coincido, el grave problema que supone la temporalidad en nuestro país. Un grave problema no solo para el trabajador, que también por motivos obvios, sino para la empresa o para el tejido empresarial más que para la empresa, porque España tiene un problema muy grave de productividad, la productividad no está aumentando y en parte es consecuencia de que las empresas no tienen incentivos en invertir en formación, en capacitación de ese personal que están rotando continuamente dentro de sus plantillas, que es el personal temporal. La nueva legislación lo que hace es restringir las figuras por las que se podrá recurrir a la contratación temporal. Solo podrá haber contratación temporal si hay un aumento estructural de las necesidades de servicios o para sustituir a otros trabajadores. Y lo que se pretende es que los picos estacionales de demanda, los picos previsibles de demanda que actualmente eran atendidos con contratación temporal, sean atendidos con la figura del fijo discontinuo. Es decir, un trabajador que está incorporado en plantilla pero que no trabaja continuamente, sino solo cuando hay picos de demanda. Bueno, eso puede dar una mayor previsibilidad a algunos trabajadores de que se les llamará específicamente a ellos cuando se dé ese incremento estacional de la demanda, pero no va a suponer que los trabajadores que ahora están haciendo pocas horas anuales... No va a dar estabilidad a esos trabajadores, vaya, para que... Va a dar estabilidad en la previsión de que te llamarán a ti, pero no te va a incrementar el número de horas sustancialmente que vas a estar trabajando. Y la pobreza laboral en España, en contra de lo que se suele pensar, no es pobreza laboral por los bajos sueldos, es pobreza laboral porque hay muchos trabajadores que a lo largo del año trabajan muy pocas horas y aunque tu salario por hora sea decente, si trabajas muy pocas horas a fin de mes no llevas mucho dinero a casa. Juan Rayo, muchísimas gracias, y feliz 2022. Muchísimas gracias a vosotros.